Buenos días, hermanos y amigos. A nombre de la Iglesia Berit, reciban un saludo fraternal en el amor de Cristo. Les habla Fernando Acevedo y la meditación del día de hoy se titula Yo soy el pan de vida, basada en el pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 35. A lo largo de su vida, el ser humano siempre ha estado preocupado por el sustento diario, pero a pesar de que se alimenta diariamente y 3 veces al día, llega el momento que irremediablemente muere. Por eso es importante que entendamos que la verdadera necesidad de sustento que tiene el hombre es de aquel pan que nos lleva a vida eterna y que solo en Jesús lo podemos encontrar. La meditación anterior hablábamos de que en el Antiguo Testamento los nombres que les ponían a los niños tenían un significado específico según las condiciones que prevalecían en el momento de su nacimiento. Pero el nombre que tiene el significado más maravilloso fue con el que Dios se identificó a Moisés cuando le habló de en medio de la zarza ardiente, diciéndole: Yo soy el que soy. Este nombre nos permite conocer el carácter de Dios y su perfección absoluta. Todo lo que Él es está implícito en este nombre. Todos sus atributos como la omnisciencia, la omnipotencia, su aceidad, su eternidad, su simplicidad, atributos que nos permiten ver que en Él no hay ningún defecto, ni la más mínima sombra de imperfección. Más tarde, este mismo nombre fue utilizado por Jesús a lo largo de su ministerio. Jesús había dejado a la orilla del mar de Galilea, la que se encuentra en el lado de Tiberias. El día anterior había alimentado a más de 5,000 hombres, sin contar a hombres y mujeres. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús ya no estaba de ese lado del mar de Galilea, lo siguieron subiendo a otras barcas para darle alcance en Capernaum. Al llegar donde él estaba, le preguntaron a Jesús que en qué momento había llegado, porque no lo habían visto subir a la barca en donde los discípulos partieron la noche anterior. Como muchas otras veces, Jesús no da respuesta a la pregunta formulada, sino que se dirige directamente al motivo del por qué lo buscaban, diciéndoles: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6:26. Jesús conoce el corazón de las personas y sabía perfectamente que no lo buscaban porque vieran al Mesías espiritual prometido, y menos al Hijo de Dios, sino porque veían en él a un sanador que les proveía alimento para saciar su hambre. No comprendían que los milagros que habían presenciado, la curación de los enfermos y especialmente la multiplicación de los panes y los peces, apuntaban hacia Jesús como su Salvador, como el Hijo de Dios. En el versículo 27 de este mismo capítulo dice Jesús: Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Vemos aquí Jesús exhortándoles a trabajar por aquella comida que les proporcionará la vida eterna. Trata de que pongan atención al significado de aquellas señales que apuntaban a algo mucho más profundo, y que es identificarlo como el Mesías prometido, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios.
Esto que Jesús les dice se puede comparar con lo que le dijo a la mujer samaritana cuando pasaban por Samaria y se detuvieron en un pozo de agua. Él le dijo a la mujer: pero el que bebe el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Juan 4, versículo 14. Al igual que la samaritana, los judíos no comprendieron las palabras de Jesús, no alcanzaban a entender el verdadero significado de la comida a la que se refería Jesús y que es Él mismo. Cuando Jesús les dice que no trabajen por la comida que perece, era para que dejaran de pensar en ese pan que, aunque les llenaba el estómago, no les llenaba el corazón. El pan en el que ellos pensaban perece y por tanto no tiene ningún valor espiritual. Por otro lado, el pan del que Jesús les hablaba era el tener fe en aquel que el Padre envió, y es el que les proporcionaría la vida eterna. Ese pan que les mencionaba sería dado por Él mismo. La única condición era que creyeran en Él. Había testigos suficientes de que Él era el Mesías prometido. Juan el Bautista dio testimonio de la verdad e impartía el bautismo del arrepentimiento. Las Escrituras a lo largo de la historia hablan de Él. Y por último, las muchas obras que había hecho. Es por eso que Jesús les exhorta a trabajar por la comida que les dará vida eterna, en lugar de trabajar por la comida que perece. Los judíos se empezaron a interesar, ya que las palabras de Jesús les dejaba ver que había algo mejor. Pero aún no entendían el verdadero significado de sus palabras. En el versículo 28 de este capítulo, los vemos preguntando a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Sin entender a ciencia cierta a lo que se refería Jesús, ellos pensaban que tenían que esforzarse por realizar las obras de Dios que les proporcionara de ese pan, pensando que se refería a las obras de la ley. Jesús entonces les hace saber que la obra que tienen que hacer es dejar de confiar en sus propios esfuerzos, ya que la obra de Dios, y no de ellos, es creer en Él. Esta obra de la que les habló Jesús es la gracia divina de tener fe en Él. Recordemos que Juan le dice a los efesios que la salvación no es por obras, para evitar que el hombre se gloríe, sino la salvación viene por la fe. Pero esta fe no es algo que se pueda obtener por esfuerzo humano, sino que es un regalo de Dios a aquellos que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. En los siguientes versículos leemos del 30 al 31. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. A pesar de todas las señales que ya había hecho Jesús, no les eran suficientes para entender la profundidad que el mensaje llevaba. No pudieron conocer la verdad que las señales de Jesús apuntaban a Él, que es el verdadero pan de vida. Por esa razón, le piden una señal como la que hizo Moisés cuando estuvieron en el desierto, diciéndole que Moisés les dio pan del cielo. La multitud estaba equivocada en cuanto a esta afirmación, ya que las mismas escrituras afirman que Dios,
es quien les envió el pan del cielo. En el Salmo 78, 24 dice: y Dios hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Entonces Jesús les dijo que no había sido Moisés quien les dio el pan del cielo, sino Dios. Y lo contrasta con el verdadero pan del cielo que el Padre da al hombre, y les dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, haciendo alusión a su persona. La multitud, a pesar de no entender la verdad de estas palabras, sí intuyeron que había algo más grande, más profundo, por lo que le dijeron a Jesús: Señor, danos siempre este pan. La petición no fue de que siempre les proveyera de ese pan, pero aún pensando en un pan material que podía proveerles de alimento durante toda su vida. Entonces Jesús menciona el primer yo soy de los 7 que dijo en su ministerio por la tierra. Este yo soy nos remonta a Éxodo capítulo 3, versículo 14, y es una verdad que contiene la deidad de Jesús. Entonces Jesús les dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. William Hendrickson comenta que por la construcción de la oración, Jesús se identifica con este pan de vida y con mayor exactitud de la vida. En los versículos siguientes del 35 al 40 dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. A pesar de que habían visto a Jesús, no creían en Él como el Hijo de Dios, el Mesías espiritual prometido, el verdadero pan de vida. Pero, ¿por qué no pudieron creer en Él? Porque el único medio para creer en Jesús es aquel que es dado por el Padre. De otra forma es imposible lograr creer en Él. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre, para eso vino al mundo. Y la voluntad del Padre es que todo lo que Él recibe no pierda nada. Esta es una declaración confortante que Jesús hace para todos los creyentes, porque nos da la seguridad de que una vez que lleguemos a Él, enviados por el Padre, no seremos rechazados, sino que tenemos ahora la seguridad de ser resucitados al final de los tiempos y la promesa de la vida eterna. Cuando estemos ante el tribunal de Dios, el juez supremo nos declarará libres de toda culpa, porque la justicia de aquel que dio su vida por la nuestra nos fue imputada, tomando Él nuestra injusticia y recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Hermanos, escudriñemos las Escrituras para que esa fe que nos fue dada por el Padre sea cada vez más fuerte, fortaleciéndose con la palabra que Jesús nos enseñó.
Les mando un saludo fraternal y nos vemos hasta la próxima.